con poder y autoridad. Cuando llegamos a las 10 de la mañana de este lunes, como cada lunes, despertamos con Jesús y lo hacemos con el pastor de Vida Nueva, Alberto Ares. ¿Qué tal, pastor? Muy buenos días. David, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios, pastor. ¿Cómo estás? Bien, también, muy bien, gracias a Dios. Sí, de señor. maravilla. De maravilla. Oiga, el pasado jueves, creo recordar, o el pasado viernes, fueron al cine. Sí, antes exacto. de empezar con este espacio. ¿Qué Sí. tal estuvo esa experiencia? Pues estuvo fantástica porque fue una actividad que hicimos para los más pequeñitos de la iglesia. No sé si fueron como 20 niños y adultos, otros tantos también. Fuimos un grupo bastante grande. Y fue un tiempo muy bueno, pero al final nos enfocamos un poco en que los niños lo pasaran bien, pero también los adultos nos lo pasamos de maravilla. Fuimos a ver la película que la estrenaron el viernes 12, Rey de Reyes, basado en un cuento de Navidad de Charles Dickens. Y la verdad que es una película que recomiendo 100%, es de dibujos animados, es una película un tanto infantil, pero el mensaje es brutal, es maravilloso el mensaje de cómo un padre le cuenta a su hijo la historia de Jesús. El hijo, pues bueno, está en la edad de tener héroes, de tener pues sus personajes, ¿verdad? Y quería ser como el rey Arturo y tenía una espada. Y entonces el padre le dice, bueno, eso está bien, pero te voy a contar la historia de un rey mejor que el rey Arturo, del Rey de Reyes. Y ahí le cuenta todo el episodio de cómo Jesús nace, cómo Jesús vive, cómo Jesús muere, cómo Jesús resucita. Es una película, pero apasionante. Los niños salieron contentísimos y los adultos también contentísimos. Así que la recomiendo. Vayan en familia a ver esta película. Amén. Bueno, pastor, empecemos, si le parece, hablando del último culto, 6 de la tarde, Morrojable, 11 de la mañana, Puerto Rosario, por favor. Sí, señor. Pues ahí estuvimos compartiendo la palabra. Gracias a Dios que el Señor nos dio una nueva oportunidad de seguir predicando su evangelio. Y estuvimos hablando de un pasaje donde el apóstol Pablo le escribe en esta ocasión a la iglesia que está en Galacia. Galacia es un lugar y nosotros lo conocemos esta carta como los Gálatas. El gentilicio de Galacia son los Gálatas. Y Pablo le escribe una carta. Sabes que Pablo escribió varias cartas a varias ciudades, a Roma, a Filipo, a Corinto, a Galacia. Bueno, en este caso nos centramos en la carta a los Gálatas. Y esta carta es muy significativa porque vemos como que Pablo tiene una urgente necesidad de decirles algo a los Gálatas. Para todo aquel que se deleita leyendo la Biblia, se va a dar cuenta que Pablo siempre tiene el mismo patrón al comenzar una carta, que es saludando, pues da las gracias por algún motivo, siempre suele dar algún elogio quizás sobre las personas a las cuales va a escribir, aunque después vengan fuertes exhortaciones, fuertes, como diríamos aquí en Canarias, tirones de oreja, pero siempre comienza con una cordialidad, ¿verdad? Te pongo un ejemplo, en la iglesia de Corinto, Pablo tiene que escribirle no una, sino dos cartas, porque ahí, bueno, había un desorden, había una inmadurez, había, como dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, pecados dentro de la congregación que ni se veían por fuera, o sea, cosas muy fuertes, y Pablo tiene que tratar ese asunto, temas de desorden, temas de abusos, temas de abusos en cuanto a no temas sexuales, sino temas de que los ricos estaban poniendo por encima de los pobres, sí, exactamente. Entonces Pablo tiene que mediar en todo eso con dos cartas, no le dio suficiente una, sino dos. De hecho te diré que hay otra tercera que no está encontrada, pero bueno, eso es harina a otro costal, como se suele decir. Pero si tú te das cuenta cómo comienza Pablo en estas dos cartas, siempre es saludando, dando gracias. Pablo dice, doy gracias a Dios por todos ustedes. O sea, aunque después venga una fuerte corrección, y Pablo se tenga que poner serio, y Pablo tenga incluso que usar términos muy serios, siempre empieza con esa cordialidad. Se toma su tiempo para saludar, ¿verdad? En este caso a los Gálatas no. Vemos que Pablo como que tiene prisa, como que quiere ir directamente al grano. Pablo comienza simplemente saludando y enseguida ya en Gálatas capítulo 1, versículo 6, ya vemos cómo Pablo entra con todo, como un toro entra por ahí dentro ya para empezar a tratar el asunto que quiere tratar. Les dice, oye, estoy maravillado en el mal sentido de la palabra, estoy sorprendido, les dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó para seguir un evangelio diferente. Pablo se lleva las manos a la cabeza diciendo, no comprendo cómo ustedes están apartándose de Jesús, cómo ustedes están negando al Señor para seguir otro evangelio, porque si al final tú apostatar significa negar a Jesús y decir, no quiero saber nada ni de Dios, ni de, para que lo podamos entender en un término, ni de la religión, me voy para el mundo, ¿verdad? Bueno,
Pero en este caso es que estaban negando a Jesús para seguir otro evangelio, que ese es un gran peligro, porque la gente piensa que todavía está caminando bien con Dios, pero está caminando erróneamente, está siguiendo otro evangelio. Bueno, ¿y cuál era ese evangelio diferente del cual habla Pablo? Resulta que en aquel tiempo, desgraciadamente no solamente en Galacia, sino en muchísimos otros sitios, el evangelio se estaba empezando a corromper porque venían algunos judaizantes a intentar convencer a los nuevos creyentes que sí, que había que creer en Jesús, que estaba bien el tema de la gracia, de la salvación a través del sacrificio de Jesús. Todo eso estaba muy bien, pero que no nos podemos olvidar de la ley, decían ellos. No nos podemos olvidar de los rituales que hacíamos, no nos podemos olvidar de la circuncisión, no nos podemos olvidar de cada y uno de todos los rituales que el mundo judío tiene. Y entonces los nuevos creyentes se sentían confundidos y estaban mezclando la gracia con la ley. La gracia, estamos hablando del Nuevo Testamento, la ley, el Antiguo Testamento, o como mejor sería dicho, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿verdad? Y estaban confundidos, y Pablo pone los puntos sobre las is y dice, eso es un evangelio diferente. Y empieza a tratar con ellos, empieza a explicarles qué es mejor, la gracia o la ley. Ustedes tienen que decidir, les dice Pablo. Pero no podemos estar mezclando cosas, no podemos tener un pie dentro y un pie fuera. Uno aquí se tiene que decantar, ¿verdad? Uno aquí tiene que decidirse realmente a quién quiere servir, a quién quiere adorar. Pero no podemos tener, como decimos en el mundo, un pie fuera y un pie dentro, ¿verdad? Y entonces Pablo empieza a compararles la gracia con la ley y les empieza a decir, oye, es que la gracia es superior a la ley. La gracia es mejor. No entiendo cómo ustedes, teniendo el privilegio, el honor de poder disfrutar de la gracia de Dios, quieren retroceder, irse para la ley y vivir como los que vivían en la ley. Date cuenta que en la ley los israelitas eran simplemente herederos de una promesa que ahora en la gracia disfrutamos de esa promesa. Ya no somos simplemente herederos, ahora somos hijos de Dios y podemos disfrutar de la herencia. Pero algunos quieren retroceder, hoy en día todavía esto se ve, cristianos, creyentes que retroceden y quieren hacerse como el pueblo judío. A mí me fascina el mundo judío, me fascina la cultura judía, me encanta y he ido varias veces para Israel, he conocido, he estudiado, me fascina todo eso, pero tengo claro quién soy. Yo sé que soy cristiano, yo tengo clara mi identidad, que mi identidad está en Jesús. Y Jesús nació como judío, vivió como judío y murió como judío. Pero ahora estamos en una nueva etapa, que estamos en la gracia de Dios, ya no estamos en la ley. Y uno tiene que mirar eso de esa manera, la gracia es superior a la ley. ¿Por qué yo voy a estar entonces retrocediendo? Mira, el claro ejemplo de esto, David, te lo voy a poner, porque hay un momento en la Biblia donde la gracia y la ley se van a encontrar. Resulta que la Biblia dice que una mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, ¿verdad? Hasta donde yo sé, para adulterar hace falta 2 personas. Claro. Pero la religión, que es tan hipócrita, solo quiso culpar a la mujer. El hombre no se sabe nada de él. Tomaron a la mujer, que había sido pillada en el mismo acto de adulterio, y se la llevaron a Jesús. Y le dijeron, Jesús, la ley dice que la persona que ha sido pillada en adulterio ha de morir. Y efectivamente, así dice la Biblia, si no recuerdo mal, en Levítico capítulo 20, versículo 10, cuando dice que el adúltero ha de morir indefectiblemente. O sea, sí o sí, no hay una segunda oportunidad, ha de morir. Así que estos religiosos, estos fariseos, llevaron a esta mujer delante de Jesús con piedras en la mano. Piedras que se la querían arrojar a esa mujer porque así lo avalaba la ley. Entonces Jesús, que sabe eso, Jesús que conoce literalmente, porque Él es la palabra hecha carne, Jesús que conoce perfectamente lo que el Antiguo Testamento dice, te vas a dar cuenta cuando te leas esta historia en el Evangelio de Juan, que Jesús no prohíbe eso. Jesús no dice, no, chicos, no le tiren piedras, no. Decir eso sería una injusticia, porque es verdad que Dios es bueno, pero sobre todas las cosas Dios es justo y no se puede saltar la ley. Jesús mismo dijo, yo he venido aquí no para abrogar la ley, yo he venido para cumplirla. Y la ley dice que al adúltero o a la adúltera no puede seguir viviendo. Por eso Jesús te vas a encontrar que Él no prohíbe que se le tire piedras. Esto es fuerte, David. Yo sé que hay gente que quizá que no conoce el mensaje del Evangelio, le está haciendo muy chocante este mensaje, pero es así. Jesús no prohíbe que le tiren piedras. Entonces dice esa famosa frase, está bien, le van a tirar piedras, está bien, pero vamos a hacer una cosa. Si aquí alguno reunido está libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Si aquí alguno de ustedes no ha pecado nunca,
ese que sea el primero en tirar la piedra, y entonces cuando uno le tira la piedra, todos vamos tras él. ¿Sabe lo que hizo la gente, no? Dice la Biblia que uno a uno empezaron a dejar caer sus piedras al suelo, porque empezaron a ser acusados en su conciencia. Porque empezaron a decir, ¿cómo es posible que yo vaya a tirar una piedra contra esta mujer pecadora si yo también estoy en pecado? O si yo también he pecado. Y entonces poco a poco, uno a uno, se fueron retirando todos de esa escena hasta que se queda solamente Jesús con esa mujer pecadora. Y Jesús le hace esta pregunta, oye, ¿y dónde están los que te condenaban? La mujer mira, no hay nadie. Dice, bueno, yo tampoco te condeno, vete y no peques más, ¿verdad? Ahí estamos viendo la ley en el mundo fariseo, en el mundo religioso, condenando, y estamos viendo la gracia en la vida y en la persona de Jesús perdonando a la mujer. O sea, te das cuenta cómo al final la gracia es superior, la gracia es mejor, la gracia siempre es superior a la ley. ¿Cómo es posible que entonces queramos retroceder? Es lo que Pablo quiere tratar en esta carta a los Gálatas. ¿Cómo es posible que ustedes quieran retroceder si ahora estamos viviendo en la mejor época de la historia? Ahora, una cosa importante. Si la gracia es mejor, quiere decir que la ley no sirve. Eso es importante. Porque si ahora nosotros vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, ¿quiere decir que no sirve? No, sí sirve. Ojo aquí, sí sirve. O sea, que una cosa sea mejor que otra no significa que la inferior no sirva. No, sí sirve y mucho. Pero Pablo va a responder a esta pregunta en la carta a los Gálatas cuando dice, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones, a causa de los pecados. Es decir, la ley, Dios la creó, Dios se la dio a su pueblo para señalar el pecado. Esto es importante que lo entendamos, David. El Antiguo Testamento, todo lo que ahí se comunica, todo lo que ahí se transmite, está con el fin de señalar el pecado. El adulterio, el engaño, la falta de honra a los padres, la desobediencia, el robo, la adoración a otros dioses, muchísimos mandamientos. Y se nos está señalando constantemente el pecado. Sin la ley, nadie tendría la necesidad de ser salvado, porque nadie tiene constancia de que está en pecado, ¿verdad? Fue cuando se dijo, no robarás, cuando uno dijo, entonces robar está mal. Fue cuando se dijo, no codiciarás, cuando uno dijo, entonces mi codicia está mal. Fue cuando Dios dijo a través de Moisés, honra a tu padre y a tu madre, cuando los más pequeños entendieron que la falta de honra es desobediencia. Entonces la ley está para señalar y para hacerte para que seas consciente de que necesitas un salvador. Yo ponía el ejemplo de que la ley, quizás es un ejemplo absurdo y un tanto infantil, pero lo vamos a entender bien, David. La ley es como ese pilotito que se te enciende en el tablero del coche de la luz de motor. ¿Se te ha encendido alguna vez la luz de motor en el coche? Sí. Qué fastidio, ¿verdad? Sí, Y siempre es cuando menos dinero tiene y en fechas especiales. Bueno, ¿qué te está indicando esa luz de motor? Que hay un problema. Hay un problema. Exactamente. Pero la luz te está indicando que hay un problema, pero no te arregla el problema. No. Simplemente te está diciendo, David, David, tienes necesidad de un mecánico. Yo simplemente te estoy avisando, yo no puedo hacer más por ti. Si la luz pudiera hablar, te diría, yo simplemente te estoy indicando que aunque por fuera está todo bien, en el motor hay algo malo. Dentro de ti hay algo que está mal. Yo te estoy avisando. Ahora, haz tú lo que quieras, ¿verdad? No, yo sigo conduciendo. Tú sabrás. Lo que puede ser una avería pequeña se puede convertir en una tragedia y romper el coche y que no tenga arreglo. El libre albedrío. Exacto. Entonces, la luz del tablero de la luz de motor te está diciendo, necesitas un mecánico. Entonces, ¿qué hace la ley? Encenderte una luz y decirte, hay algo que está mal y lo sabes. Hay algo dentro de ti que no está caminando bien y necesitas un mecánico. Necesitas un carpintero. Necesitas al Salvador. Necesitas que lo que está dentro de ti, un especialista lo pueda arreglar y ese especialista es Jesús. Y eso es lo que hace la ley. La ley es quien te señala y quien te guía hacia el verdadero Salvador, que es Jesús. Mira, Pablo, yo uso esta ilustración de la luz de coche, que vuelvo y repito, quizás es absurda e infantil, pero Pablo usa todavía una mejor ilustración, un mejor ejemplo. ¿Quieres saberlo? Claro. Pablo habla de una persona que es el ayo. Ayo es A-Y-O. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y qué es un ayo? Yo te lo explico, mira, es maravilloso. En Gálatas capítulo 3, versículo 24, Pablo dice que la ley, el Antiguo Testamento, la ley de Dios, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El ayo bueno, mira, te voy a explicar. En la cultura romana, recuerda que en aquel tiempo era Roma quien estaba gobernando, la cultura que se vivía más bien era grecorromana, porque venía también de los griegos, pero ya estaba Roma bien instituida ahí. Y lo normal en Roma es que aún las familias de pocos recursos tuvieran esclavos.
Yo sé que esto es muy sorprendente para todos, pero la esclavitud siempre ha existido en la historia de la humanidad, desde el principio hasta hace pocos años. Aquí en España, si no recuerdo mal, no me hagan caso, pero fue a finales de 1800 cuando ya se dejó de existir la esclavitud. Sí. En el 97-99% de la historia de la humanidad ha existido la esclavitud. ¿Tú sabías ese dato? Más o menos. Siempre ha existido la esclavitud. Ahora nosotros nos llenamos la boca diciendo, no, que la esclavitud es mala. Bueno, y da gracias a Dios que lo puedes ver así. Sí. Porque estás viviendo en el 1% de la historia de la humanidad que ha vivido sin esclavitud. Pero es que lo normal Era la esclavitud. era la esclavitud. Y la esclavitud no de 1 o de 2, no. El 30, el 40%, hasta el 60% en algunos imperios eran esclavos. Esclavos que eran prisioneros de guerra, esclavos que eran secuestrados, esclavos que eran por pobreza, esclavos que incluso personas que eran libres se vendían por un precio económico para poder ser libres de esa deuda, se vendían como esclavos. ¿Tú sabes cómo se adquiría un esclavo? ¿Cómo? Cuando tú entiendes esto, tú dices, madre mía, ¿cómo era el tema? Por lo menos en Roma. En Roma, una persona normal salía al mercado a comprar sus tomatitos, a comprar su pescadito, a comprar su carne y a comprar su esclavo. Era así, estaba el puesto de verduras, el puesto de carne y el puesto de esclavos. Puede sonar chistoso, pero es así. Había personas en venta, personas a bajo precio, que con un sueldo de un mes, medio sueldo de un mes, comprabas un esclavo para toda la vida, donde esa persona tenía un cartel. Esto es historia, no estoy diciendo aquí un dato inventado, datos históricos, donde esa persona tenía un cartel donde se decía su nombre, se decía la edad, se decía si tenía alguna patología, alguna enfermedad, se destacaba cosas buenas, por ejemplo, exactamente, por ejemplo, este esclavo tiene conocimientos de medicina, es bueno para que lo tengas para temas médicos, o se decía lo negativo, este hombre o esta mujer tiende a la rebeldía, tiende a la desobediencia, por eso está bajo costo, te puedes llevar 2 por 1, porque Increíble. así, Que sí, o esta persona no sé cuánto, es propensa a enfermarse, es débil, o lo que quiera que sea, y así se vendía a los esclavos. Y era una cosa totalmente normal. Dentro del mundo de la esclavitud había varios escalafones. Exacto, varios eslabones, escalafones, niveles de esclavos, ¿verdad? Una familia normal, una familia pudiente, podía tener hasta 10, 20, 50 esclavos en la familia. Y eso no era ahí, tengo 10 esclavos, cada uno hace de todo. No. Aquí hay un orden. Tú estás para esto, tú estás para aquello, tú estás para lo otro. Por ejemplo, los esclavos que se dedicaban a las labores domésticas, a que la casa estuviera limpia, a hacer las camas, a preparar la comida, se le llamaba en Roma los oikónomos. Oiko, que viene de casa, oikónomos. Eran los responsables de tener la casa limpia. Luego estaban, por ejemplo, los esclavos que llevaban la economía de la casa. Eran personas que eran dadas a los números y el amo veía la cualidad en este esclavo y se llamaban los procuradores. Y entonces le decía, bueno, tú ahora mismo te vas a encargar de mis negocios, te vas a encargar de mi patrimonio, te vas a encargar de las cuentas, y eran ese tipo de esclavos. Esto es en Roma, pero desde siempre ha existido esto. Por ejemplo, tenemos la historia de José en el Antiguo Testamento, que fue vendido como un oikónomos en egipcio. José fue vendido como alguien para que preparase las cosas del hogar, pero el amo, Potifar, dice la Biblia, que vio potencial en él. Exactamente, este tipo, todo lo que toca es bendecido, dice la Biblia. Todo lo que hace se ve que Dios está con él. Entonces lo eleva y lo pone como un procurador, lo pone, dice la Biblia, como un mayordomo. A partir de ahora ya no vas a estar para las labores domésticas. Tú ya no estás para regar el jardín, le dice. Tú ya no estás para hacer las camas. Ahora todo lo que yo tengo lo pongo en tus manos, menos mi mujer. O sea, se podía escalar dentro del mundo de la esclavitud. Y había un esclavo o un tipo de eslabón en los esclavos que era como el niño mimado. Era el que no tenía que hacer trabajos forzados, era el que tenía responsabilidades, pero era como el niño mimado. Y eran los ayos, A-Y-O, el ayo. ¿Qué labor tenía el ayo dentro del mundo de la esclavitud? Bueno, el ayo era, para que podamos entenderlo por lo menos aquí en España, como el niñero, el babysitter, el que va a cuidar del niño. Canguro. Exactamente. Se va a encargar de que el niño esté bien, de que el niño va a llegar bien a la escuela, yo te voy a acompañar a la escuela, yo voy a estar siempre guiándote y yo voy a ser tu ayo, tu guiador hasta la mayoría de edad. Una vez llegues a la mayoría de edad, el ayo da un paso hacia atrás y dice, ya no tengo responsabilidad sobre ti, ahora va a ser la mayoría de edad, va a ser la adultez quien te va a guiar, ¿verdad? Entonces Pablo
que sabe perfectamente, que todos conocen, porque eran términos, yo tengo que hacer esta larga explicación para que lo podamos entender, pero en aquel tiempo era la cultura, todo el mundo sabía que era un ayo, que era un procurador, que era un oicónomo, todo este tipo de cosas. Entonces Pablo aprovecha esa cultura y dice, la ley es nuestro ayo. La ley es la encargada de guiarnos hacia Cristo. Y una vez ya la ley, el ayo, nos ha llevado hacia Cristo, ¿qué hace la ley? Da un paso atrás. Dice, ahora estás bajo el cuidado de Cristo. Ahora estás bajo el cuidado de la gracia. Amén. Y eso es la ley. Y Pablo se esfuerza por explicar esto, se esfuerza porque la gente lo entienda. Pablo no simplemente predica para dar un sermón más. No, Pablo se esfuerza para que la gente entienda, señores, que la gracia es superior a la ley. Que la ley ha tenido su momento, que la ley es importantísima, que la ley sigue vigente, pero ahora estamos en Cristo y uno lo tiene que entender y nosotros somos bienaventurados por estar en el Señor. Jesús mismo dijo a los discípulos, ustedes son unos bienaventurados porque estáis viendo cosas que los antepasados desearían haber visto. Y estáis escuchando cosas que los antepasados darían su vida por escuchar eso. Los profetas, los reyes, todos los del Antiguo Testamento, ¿de quién hablaban? Hablaban de Jesús. Y ahora que nosotros estamos en Jesús, queremos volver atrás. Pero ¿qué bobería es esta, hombre? Por eso Jesús les dice, ustedes son bienaventurados. Y es que nosotros, David, estamos viviendo en la mejor época de la historia de la humanidad. Yo sé que podemos quejarnos, yo sé que siempre nuestro corazón como que tiende a enfocarse en lo malo, estamos mal, la crisis, peor se van a poner las cosas. Pero David, estamos viviendo en el mejor tiempo de la historia. Estamos viviendo, vuelvo y repito, ya no estamos bajo esclavitud, tenemos una tecnología impresionante, nos podemos movilizar de un lado a otro en cuestión de segundos, en cuestión de horas. Sí. Es algo abrumador. Estamos viviendo cosas que nuestros antepasados desearían vivir. Y yo le decía a la iglesia, nosotros tendríamos que valorar más este tiempo. Nosotros tendríamos que dar más gracias a Dios por el tiempo en el que estamos viviendo. Hoy es normal tener locales para que la iglesia se reúna, tener lugares de culto para que la iglesia se reúna y no precisamente en cuevas escondidos, no precisamente en casas con puertas cerradas para que nadie sospeche que nos estamos reuniendo en el nombre de Jesús. No, hoy para nosotros es normal que tengamos locales abiertos. Altavoces, pantallas. Altavoces, con carteles. O sea, si tú vienes a la congregación nuestra, vas a ver un cartel que pone Centro Evangélico Vida Nueva. Y para nosotros es normal. David, eso no es normal. Hace 20, 30 años eso era un disparate aquí. Ya no te hablo de otros países con persecución. Aquí en España eso era impensable que una iglesia cristiana tuviese tanta libertad. Hoy para nosotros es normal, como tú bien has dicho, que tengamos pantallas, micrófonos, que tú entres a un lugar y haya una persona predicando el evangelio y sea bien visto. David, eso no es normal. Eso solo ha pasado en esta época de la historia de la humanidad. El cristianismo siempre ha sido perseguido. El cristianismo siempre ha sido atacado. El cristianismo siempre se ha tenido que esconder para hablar y adorar al Señor. Tú sabes que uno de los símbolos, me viene a la mente ahora, del cristianismo es el pescado. ¿No has visto en muchos coches que tiene un pescado que es... Sí. Bueno, eso ya no se usa. Mira, hasta eso hemos perdido. ¿Qué cosa? Hasta eso hemos perdido. Pero antiguamente los cristianos ponían un pescadito detrás de su coche. Y entonces tú ibas conduciendo y tú decías, aquel que va conduciendo es cristiano. Aquel de allí es una familia cristiana por el pescadito. Y tú dices, bueno, ¿y de dónde viene esto? Se dice que en la antigüedad tú no podías decir, soy cristiano, Dios te bendiga. No se puede decir eso porque te cortaban la cabeza literalmente. Te encerraban, te privaban de libertad, te mataban, lo que quiera que sea. ¿Qué hacías? Si yo veía en ti indicios de que tú pudieras ser cristiano, lo que se hacía era, yo me agachaba y hacía como, a ver si lo puedo hacer aquí para que lo vean. Yo creo que sí. ¿Se podrá enfocar esto? Sí, ¿no? No, difícil. A ver, es complicado. Aquí. Vamos a intentarlo, pastor. Porque es muy bonito lo que te voy a explicar. Para que tú veas cómo es lo normal. Espera, lo subo si quieres. No. Tenemos otra cámara aquí. Voy a intentarlo con la cámara número 2 para que lo vea. Perdona todo. por quitarte este tiempo, pero es bonito lo que te voy a explicar. Lo tenemos ahí. Ahí, a ver. No, para allá. No, al otro lado. Aquí. Ahí, así. Ahí se va a ver, mira. Quitamos la taza, pastor, por favor. Sí, por supuesto para que la gente lo pueda ver. Vale. Yo lo que te digo Ahora es que este es el símbolo del que te hablo. No sé si tú lo has visto alguna vez. Sí, pues sí, ha salido ahí más desastroso imposible. Sí, ¿Lo has visto en algunos coches? Sí, claro. Bueno, pues ya sabes que cuando veas un coche así es porque hay un cristiano dentro. En la antigüedad,
lo que se hacía es, si tú veías indicios de que alguien era un cristiano, vamos a hacerlo otra vez. ¿Cómo puedo hacerlo? Aquí. Entonces tú te agachabas en el suelo y hacías esto. Si el otro no hacía nada, tú decías, bueno, pues nada, habré quedado como un bobo haciendo algo en el suelo. Pero si el otro se agachaba y hacía esto, nos acabamos de decir, creemos en Jesús. Nadie sabe nada, nadie ha dicho nada, pero lo que nos acabamos de comunicar es que somos creyentes en el Señor. Lo que te quiero decir, David, esto siempre ha sido lo normal entre los cristianos, escondernos para vivir nuestra fe, vivir amenazados, vivir perseguidos, vivir con familias enteras en cárceles. En la antigüedad se dice que los primeros cristianos no se saludaban diciendo, bueno, Dios te bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y no se dice, bueno, ¿y cuántas veces has sido azotado por el nombre de Jesús? ¿Cuántas veces has sido encarcelado? ¿Cuántas veces has estado preso? ¿Cuántos años de tu vida has estado en prisión por creer en Jesús? Eso era el saludo normal y nosotros no valoramos la libertad que tenemos hoy en día. Yo le decía a la iglesia, el hecho de que nosotros tengamos derechos como cristianos, eso es impensable. Tú sabes que a mí como pastor, ya no como persona, ojo, como pastor, nadie puede increparme. Si yo estoy predicando el evangelio y tú te burlas de mí, tú te ríes de mí, yo tengo todo el derecho de denunciarte y te va a caer el peso de la ley encima de ti. Yo no lo voy a hacer lógicamente, ¿verdad? Pero que tengo derechos como cristiano. En la antigüedad ponía el ejemplo, que ya lo había dicho en alguna ocasión, ponía el ejemplo de que si tú eras cristiano aquí en España, David, hace algunas décadas atrás, no te estoy hablando del 1800, del siglo XV, no, te estoy hablando de hace unos pocos años atrás, ser cristiano era sinónimo de no tener seguridad social. Tus hijos no podían estar en la escuela pública. Quizá no había una ley establecida, escrita, que se te dijera si tú eres... No, pero era un secreto a voces. Sabes que aquí en España, si tú eras negro, gitano o cristiano hace años, eras de segunda. Sí. Desgraciadamente es así. Por ejemplo, yo tengo constancia, sé que en otros lugares también, pero en Galicia no dejaban enterrar a los fallecidos, a los muertos de las familias cristianas en cementerios públicos. Y uno decía, bueno, y los cristianos decían, ¿y dónde entierro a mi madre, a mi abuela, a mi familiar que ha fallecido? Desde luego en lo público no, le decía el gobierno. No. ¿Qué tuvo que hacer las iglesias de Galicia? Comprar un terreno para hacer un cementerio para cristianos. Y todavía está allí. Hay familiares de hermanos nuestros de la iglesia que están enterrados allí. Cuando yo estuve en África con mi mujer, en un lugar de África, me llamó la atención que en muchos jardines de la casa había unas cruces como de madera. Entonces yo le pregunté a los misioneros con los que viajamos, mira, ¿y eso qué es? Me decía, eso significa que en esa casa viven cristianos y aquí a los cristianos no se les puede enterrar en cementerios públicos, así que los tienen que enterrar en los jardines de su casa. Porque si no, no es que no los dejen enterrar en cementerios públicos, sino que quitan los cadáveres, le hacen barbaridades. Bueno, no vamos a entrar en esas cosas tan desagradables. Y entonces, para proteger al fallecido, lo que hacen es enterrarlo en las casas, en los jardines. Y yo sé que es una conversación que es desagradable tener, David, pero es que seamos conscientes que eso ha sido la realidad nuestra de toda la historia de la humanidad. La semana que viene, pastor, hablaremos de todo eso. Perfecto. Ha sido la realidad. O sea, si un cristiano de hace 30 años, un siglo, 10 siglos o de los primeros siglos levantasen la cabeza y nos viesen con la libertad que tenemos, que yo puedo ir con una Biblia bajo el brazo y que incluso algunos me van a respetar por ser portador de una Biblia, esa gente diría, pero esto es una barbaridad. Sí. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia? Seguro que está conquistando todo. No, es cuanto menos hace la iglesia. La iglesia tiene algo muy curioso que es cuanto más cómoda está, menos hace. Es así. La iglesia crece más cuando está perseguida. Cuando más libertad tenemos es cuando menos hacemos. Y entonces no es normal que tengamos tanta libertad. Estamos siendo bienaventurados, estamos siendo más que bendecidos. Y entonces Pablo le está diciendo a la gente, disfruten de esta libertad. Entonces yo hice la siguiente pregunta. Bueno, está bien. Si la gracia es cierto que es tan buena, tan superior, si la gracia nos bendice, si todo esto es así, ¿por qué entonces Jesús no vino antes? ¿Por qué Jesús tardó tanto en venir? Recuerda que Jesús fue profetizado desde el Edén, desde que Adán y Eva pecaron, comieron aquel fruto.
y le dijo, bueno, va a venir alguien que le pise la cabeza a la serpiente. Bueno, ¿y por qué tardó tanto? 4,000 años en venir. ¿Por qué no vino con Abraham? ¿Por qué Jesús no nació con Moisés mientras guiaba al pueblo por el desierto? ¿Por qué no vino cuando David lo necesitaba? ¿Por qué no vino cuando los babilónicos y se los llevaron cautivos al pueblo? ¿Por qué tardó tanto? Bueno, es donde Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 1, que Jesús vino, que Dios envió a su Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo. Jesús vino cuando Dios estableció que era el momento perfecto. Tú decías en la entrevista pasada o en la anterior, decías, es que Dios llega en su momento. Los tiempos de Dios son perfectos. Exactamente, Dios no llega ni antes ni después, llega en el momento ideal, en el momento exacto. Entonces Jesús vino en el momento exacto. Hay muchas conjeturas de, bueno, ¿y por qué en la época romana? ¿Y por qué en esto? Bueno, podríamos hablar aquí muchísimo. Si quieres hablamos la próxima semana para no alargarnos, pero es muy interesante por qué no vino con los griegos, por qué no vino con los babilónicos, por qué no vino con el imperio egipcio, por qué no vino con los sirios, pero sí vino con los romanos. Es tan interesante porque viendo todo eso vamos a ver cómo Dios opera con un bisturí exacto. O sea, es tanta precisión la de Dios. Y Dios envió a Jesús en el cumplimiento del tiempo, en el mejor momento. Y uno aprende de todo esto, David, que hay que aprender a esperar. A veces, no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, yo soy un desesperado. Yo lo quiero todo ya. Ya lo quiero todo y me desespero cuando no lo tengo. Pero en Dios no funciona así. En Dios hay que aprender a esperar. Dice la Biblia en Salmos capítulo 32, versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor le rodea la misericordia. Y es que cuando no estamos dispuestos a esperar, nos llenamos de dolores, nos llenamos de problemas. Por ponerte un ejemplo, el claro ejemplo es Abraham. Dios le promete a Abraham, mira Abraham, vas a ser papá, tranquilo, que no te va a heredar este Damaseno, yo te voy a entregar un hijo. Y Abraham parece como que le costó esperar. También hay que ponerse en la piel de Abraham, porque estamos hablando de años y años, y llegó un momento que Abraham, pues como que se impacientó, él y su esposa, y dice, sí, Dios nos ha prometido esto, pero no llega, así que vamos a echarle una mano a Dios, vamos a tomar un atajo para llegar a la promesa de Dios, y Abraham se acostó con una sierva que tenía, con una esclava, porque la esclavitud estaba permitido, con una esclava, y tuvieron un hijo, y de ahí sale Ismael. Ismael hasta el día de hoy solo nos ha traído más que problemas. O sea, al final te das cuenta que el no saber esperar nos trae nada más problemas. Y Dios muchas veces nos mete en ese tiempo de espera, casi siempre. Todos los grandes hombres de Dios, todas las mujeres de Dios, todas las personas que creemos en Dios, siempre Dios nos ha metido en ese tiempo de espera. Desde que Dios le promete un hijo a Abraham hasta que Abraham abraza a su hijo, ¿sabes cuánto tiempo pasa? Creo que fueron 70 y pico de años, ¿no fue? 25, con 75 años le prometió, no te va a heredar yo te voy a dar un hijo y no sé qué, y toda la historia que ya sabemos, y lo abraza con 99 años, 25 años después. Desde que Dios le da la promesa a Noé de que va a llover, que en aquel tiempo, hoy tenemos un día aquí de lluvia, pero en aquel tiempo no había llovido nunca en los días de Noé, y Dios le da una palabra a este siervo y le dice, prepara un arca porque va a llover. ¿Cómo? Sí, va a llover. En aquel tiempo dice que la naturaleza se regaba por un vapor que salía del suelo, como una especie de sereno. Pero Dios le dice, no, ahora no va a venir de abajo, ahora va a venir de arriba la lluvia. El agua va a venir de arriba, prepara un arca. Y Noé empieza a trabajar en base a esa palabra, en base a esa promesa. ¿Tú sabes cuánto tiempo pasa desde que Dios le da la palabra y la promesa de la lluvia hasta que llueve? Varios años fueron. Se calcula 120 años. Escúchame, David, 120 años. Martillando aquel arca, martillando, y ahí no caía ni una sola gota. Pero al final cayó la lluvia. Cuando Jacob se enamora de su esposa, de Raquel, tuvo que trabajar 7 años para que el padre se la pudiera dar. Y servir 14 años para que el padre se la pudiera dar. Desde que David es ungido como rey, ya te he contado esa historia, para no alargarme, porque a ver si tenemos un tiempito para preguntas. Desde que David es ungido como rey hasta que se sienta en el trono, pasan 15 años. O sea, las cosas en Dios no son inmediatas. Desde que Jesús le dice a la iglesia, espérenme, que vengo en breve, hasta hoy han pasado 2000 años y seguimos esperando esa promesa. O sea, con todo esto te quiero decir que Dios siempre mete a sus hijos en ese tiempo de espera. Y cada tiempo de espera va a tener el cumplimiento de esa palabra.
La Biblia dice que todas las promesas de Dios se van a cumplir, todas, cada una de ellas. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, dice la Biblia. Y ese por medio de nosotros es saber esperar. Aquí el tema no está, David, en Dios va a cumplir la palabra, Dios es fiel. No, aquí no está en juego la fidelidad de Dios, aquí está en juego nuestra paciencia. ¿Estamos dispuestos a esperar? ¿Estamos dispuestos a esperar en que Dios cumpla su palabra? ¿Estamos dispuestos a esperar, aunque todo se ponga en contra, a esperar? Entonces te das cuenta que al final Dios nos mete en ese tiempo de espera, porque es cuando se forja verdaderamente nuestro carácter. La espera o nos forma o nos deforma, ¿verdad? Y es en ese tiempo donde sale a relucir verdaderamente quiénes somos. Porque a veces podemos presumir de una madurez que no tenemos. ¿Te acuerdas de Pedro que te hablé hace un tiempito atrás que tú lo llamaste el bocachancla? Bueno, ¿por qué era un bocachancla? Porque él presumía de una fe que no tenía. Yo nunca te voy a negar, yo si fuera necesario moriría. Y Jesús le dijo, Pedro, esta noche me vas a negar 1, 2 y hasta 3 veces, le dijo. Te estás presumiendo de una fe que no tienes. Y a veces puede pasar que presumamos de una madurez que no tenemos. Y solo hace falta que Dios nos meta en ese tiempo de espera para que salga a relucir esa falta de madurez, quizá, ¿verdad? Y Dios nos mete ahí no para que Él sepa quiénes somos. No, ya Dios sabe perfectamente quiénes somos. Dios nos mete en ese tiempo de espera para que nosotros sepamos quiénes somos realmente. Y a veces nos comportamos tan mal en los tiempos de espera. En un semáforo, ¿cómo te comportas tú? Bueno, aquí en Fuerteventura no hay semáforos, pero cuando sales por ahí, Canario, Tenerife. ahí en Tenerife o en Las Palmas, o si sales a otro lugar, a Madrid, en esos tiempos de espera. No llego. Es una desesperación, y el no saber esperar nos puede llevar a perder. Podemos perder promesas de Dios. He visto gente que por no saber esperar han perdido trabajos, no saber esperar al momento exacto. Son impetuosos, dicen cosas que no deberían. Y espérate, no digas nada, espérate. Y pierden trabajos. He visto matrimonios, desgraciadamente, perder el matrimonio por no saber esperar un periodo de sanidad, un periodo para poder sanar una ofensa, una falta de perdón. Ministerios, incluso en Dios, se pueden perder por no saber esperar. Le decía también a los jóvenes en la iglesia, se puede perder la pureza, la santidad sexual por no saber esperar en el noviazgo. Hay que saber esperar. En Dios hay que saber esperar. Entonces es hasta dónde estamos dispuestos a esperar. ¿Hasta dónde? ¿Cuánto tiempo llevo? 37 minutos. 2 minutos más o cortamos ya. No, tiene 2. Para terminar, perfecto. Hasta los 40. Perfecto. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a esperar? El problema que tiene el ser humano es que queremos la respuesta inmediata, ¿no? ¿Y cuándo es el tiempo? Si tú me dices por lo menos cuándo yo espero. No. Sí. En un momento dado, date cuenta que Jesús es la promesa de la libertad, es el Mesías prometido desde el Edén. Y cuando los judíos lo reciben, o una pequeña parte lo reciben, los discípulos y todo, ellos creen en Jesús como el Mesías. Ellos saben que Jesús simboliza la libertad. Ellos saben que Jesús, que es el Rey de Reyes, los va a libertar, y han puesto toda su fe, toda su esperanza en Él. Y resulta que Jesús muere, Jesús resucita, y me imagino a los discípulos diciendo, ahora sí nos va a libertar de Roma. Y de repente Jesús le dice, yo me voy a ascender al cielo. Y los discípulos se quedan como, pero es un momento, Señor, hemos creído en ti, y tú te vas ahora, ¿y qué pasa con Roma? ¿Y cuándo vas a restaurar el reino? Si pensábamos que ibas a cumplir esto, ¿cuándo se va a cumplir esta promesa? Y la respuesta de Jesús es impactante, porque le dice, no os toca a vosotros saber ni los tiempos ni las sazones puestas por mi Padre. Es decir, a nosotros no nos corresponde saber cuándo se va a cumplir la palabra. Nuestro trabajo es saber esperar y creer que Dios es fiel. Y lo bonito de todo eso, cuando Jesús dice, no os toca a vosotros saber los tiempos, les dice, pero lo cambia todo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, en esos tiempos de espera que a veces son agónicos, tiempos de espera que son desesperantes, tiempos de espera que son de lo más difícil y pensamos que estamos solos. No, dice el Señor, el Espíritu Santo estará con ustedes y les va a dar poder. En esos tiempos de espera tenemos que aprender que el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Amén. Bueno, para las personas que están deseando que dure un poquito más el programa, los días 22, voy a decirlo claro, los días 22, 29 y 5 de enero durará un poquito más, ¿vale? Para que esa gente porque solamente vamos a continuar con este espacio, los demás espacios de entrevistas y demás, lo pausamos y lo ponemos en stand-by hasta el día
12 de enero. Pero estos 3 programas se van a durar un poquito más. Pastor, ¿qué es la Navidad? Vamos a empezar a hablar de las preguntas. Bueno, vamos a hablar de la Navidad un poquito, ahora que estamos en esta época. En esta época, sí. Personalmente, para mí la Navidad es la mejor época del año. Para mí no hay otro tiempo como este. Parece como que hay algo especial en el ambiente. Me gusta ver las calles decoradas, las luces. Me gusta ver esa sonrisa en mi mujer que solamente le sale en Navidad porque ella es fanática de la Navidad, le encanta. Mi hija está heredando esto también, disfruta de la Navidad. Pero bueno, ¿qué es la Navidad? Más importante de si a mí me gusta o no, que eso no es nada importante. ¿Qué es la Navidad? Bueno, la Navidad es el momento en el que nosotros celebramos, o más bien recordamos, que Jesús nació. De hecho, la palabra Navidad significa nacimiento. Navidad es natividad. Natividad que significa nacimiento. ¿El nacimiento de quién? ¿Nacimiento de una época? No, el nacimiento de alguien. Y es el nacimiento de Jesús. Es cuando Juan dice en su evangelio, y aquel verbo se hizo carne. Eso es la Navidad. Cuando la palabra de Dios se encarna, cuando Dios mismo se encarna y usa a una mujer que nunca había tenido relaciones, a una virgen, a una doncella, usa para venir a este mundo. Y eso es lo que nosotros celebramos. Mira, yo sé que hay personas, incluso cristianos, yo sé que esto a lo mejor a ti te sorprende, David, pero ya para que sepa, te voy de cara y te digo la realidad. Hay cristianos que no les gusta la Navidad. No me digas por qué, porque yo no lo entiendo. Así que si yo no lo entiendo, no te lo puedo explicar. Búscate tú la respuesta en Google, en ChatGPT, donde quieras, porque yo no te sé responder. No entiendo cómo hay cristianos que están en contra de la Navidad. Cristianos, ¿cómo se llama el monstruo ese verde? El Grinch. El Grinch. Cristianos Grinch, que están en contra de la Navidad, en contra de que celebremos la Navidad, en contra de que nos gocemos en medio de estos tiempos. De verdad que no lo entiendo. O sea, cuando tú lees el Antiguo Testamento, ¿de qué hablaron los profetas? ¿De qué hablaron las personas del Antiguo Testamento? De que un día iban a ser el Salvador. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, se anuncia a través de quién van a ser, a través de una virgen, y aquí os dará un niño. Se nos dice en dónde van a ser, en Belén. Desde el Antiguo Testamento ya se anuncia eso. Se nos dice de qué linaje va a venir, va a ser descendiente del rey David. O sea, en el Antiguo Testamento ya se anhelaba, ya se esperaba este momento, y todas esas profecías se llevaron a cabo en el nacimiento de Jesús. Era un momento esperado. Y ahora que nosotros estamos ya después de ese momento, que ya lo hemos podido vivir y experimentar, ahora lo vamos a negar. No, por favor, hombre, vamos a disfrutarlo, ¿verdad? Los profetas hablaron de que un día nacería Jesús. Los ángeles, o el ángel, mejor dicho, le dijo a las personas que estaban alrededor de aquel establo, oye, tengo una buena noticia que dar. Así le dijo el ángel. Tengo una buena noticia que daros, ha nacido el Salvador del mundo, y lo consideró como una buena noticia. La Navidad es una buena noticia, y es que Jesús ha nacido. La Navidad es esa buena noticia, y hay que compartirla con todo el mundo. Jesús nació para traer salvación, y tú me vas a decir a mí que no vamos a disfrutar de eso. Bueno, la Navidad es el nacimiento de Jesús, el nacimiento de nuestra salvación, el nacimiento de nuestro Señor, y eso hay que celebrarlo, hombre. Amén. Pastor, otra de las preguntas que hay es que si Jesús nació el 25 de diciembre, porque muchas veces decimos o colocamos el niño cuando llega el 25 de diciembre. Exactamente. Bueno, ahí bíblicamente te garantizo, te firmo y te sello que no. Jesús no nació el 25 de diciembre. Ahora, si me preguntas cuándo nació, no tengo ni idea. No, la Biblia no te dice ni el día, no te dice el mes en el que nació, pero estudiando un poco la Biblia te puedes orientar a cuándo sí nació y a cuándo no nació. Más o menos, tenemos unos meses de intervalo, como un abanico entre este mes y en el otro para decir probablemente nació en esta fecha. Lo que está claro es que Jesús no nació en el mes de diciembre, mucho menos el 25 de diciembre. ¿Por qué lo celebramos en este día? Bueno, recuerda que en aquel entonces estaba gobernando Roma. Roma tenía sus fiestas. Roma tenía fiestas paganas, cierto es. Y celebraba el solsticio el 25 de diciembre, que era cuando ya los días se empezaban a alargar y decía, no lo llamaban solsticio, lo llamaban el sol invicto. Así le llamaban a esa fiesta. Y se celebraba el 25 de diciembre. Y los cristianos que habían nacido con esa cultura, que habían nacido en medio de esa cultura romana, sabían que el 25 de diciembre Roma celebraba esto. Bueno, pues como ellos estaban, por así decir, acostumbrados a que ese día fuera festivo, dijeron, nosotros no vamos a participar de estas obras, nosotros no vamos a participar de estas fiestas paganas, pero sí vamos a participar no de la luz del sol, sino de la verdadera luz del mundo, que es Jesús. Entonces empezaron
a celebrar o a recordar que Jesús nació ese día. Pero no es que Jesús naciera ese día, ¿no? Se recuerda de una manera especial. Se aprovechó esa fecha donde ya se celebraba algo para intentar dar el mensaje de la salvación. Ahora, ¿cuándo nació Jesús? Yo te voy a demostrar cuándo no nació Jesús, que fue en diciembre. Eso te voy a demostrar como que no. Mira, ¿dónde nace Jesús, David? En un pesebre. ¿En un pesebre de dónde? De Belén. De Belén. ¿Y por qué Belén? Si José y María eran de Nazaret, Nazaret y Belén están a más... Por el empadronamiento. Estaban sacando el tema de empadronamiento, tenían que ir a empadronarse. Sí, pues si tú te sabes la historia perfectamente. Sí, exactamente. José y María, que son los papás de aquí, en la tierra de Jesús, sobre todo María, que José no tuvo nada que ver, pero se comportó como un verdadero padre. Ellos vivían en Nazaret. Y entonces Augusto César, el emperador, dijo cada cierto tiempo hacía censos. Él quería saber a cuánta gente estaba gobernando o en cuánta gente estaba dominando. Entonces los censos no es que, bueno, yo ahora vivo en Nazaret, me empadrono en Nazaret. No, esto no funciona así. Aquí tú te tienes que ir a tu ciudad natal. ¿De dónde es tu familia? De Belén. José, te tienes que ir hacia Belén. No, pero es que me queda a 150 kilómetros. A mí me trae sin cuidado. Tú te tienes que ir hasta Belén. Y encontramos a José y a María yendo a Belén, y justo cuando llegan, ¿qué pasa? María rompe agua y da luz. Roma, aunque era dura, aunque era estricta y en muchos casos abusiva y cruel, por lógica no te iba a poner un censo en diciembre. O sea, date cuenta, no había carreteras. Yo te dije que el otro día que fui al cine era un día de lluvia, la carretera era malísima, y tenemos carreteras, tenemos luces, tenemos señales, tenemos coches. En aquel tiempo no había nada de eso. Eran camino por montañas, caminos arenosos, barrancos, se iba caminando en el mejor de los casos en burro. Así que Roma, que le interesaba cuanta más gente mejor, no quiero tener pérdidas. Por lo tanto, en diciembre no te voy a poner un censo, ¿verdad? Para que la gente se pueda desplazar. Y eso nos enseña principalmente que en diciembre, o sobre todo en invierno, no pudo ser, exactamente. Luego te hablé ahora de un ángel que cuando Jesús nace le fue a unos pastores, ¿verdad? Que había por ahí, dice la Biblia, que estaban velando, guardando las vigilias de la noche. El rebaño estaba a las afueras, no estaban metidos en un corral, no estaban metidos en una cuadra, estaban pastando al aire libre. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ir a Israel, a Belén, a Jerusalén en invierno, pero eso es un frío ahí que pela. Llega incluso a nevar, ¿verdad? Entonces, cuando los pastores están al aire libre... Porque hay buen tiempo. Porque hay buen tiempo, y eso solo sucede entre marzo y octubre. Entre finales de primavera, verano y principios del otoño. O sea, esos meses nada más. Entonces, todo este tipo de señales, luego hay otro tipo de señales también, todo este tipo de muestras nos indican, lógicamente, que Jesús no nació en diciembre. Probablemente es entre marzo y octubre. Y si pudiésemos desglosar un poquito más otros pasajes, nos iríamos quizá más bien para octubre. Pero aquí lo importante no es cuándo nació Jesús, porque yo encuentro a cristianos tirándose los pelos. No, fue sí, que no, que eres un pagano por celebrar, que si montas el árbol, que si pones las luces. Y están haciendo el ridículo, perdona que me ponga así, el ridículo, haciendo todo ese tipo de cosas, y se nos está olvidando anunciar que Jesús nació. Amén. Que no nació el 25, pero es que a mí me trae sin cuidado si ha sido el 25, el 26, el 27. Yo celebro que Jesús nació todos los días de mi vida. Pero si ahora todo este país, todo este mundo está recordando este evento, ¿por qué voy a quedarme yo fuera? Aprovechemos este momento, en vez de hacer tanto ridículo, como veo algunos cristianos, por favor, por las redes, se me va hasta la voz, haciendo el mayor de los ridículos en las redes sociales, discutiendo que si esto sí, que si esto no, que si esto es... Dediquémonos a predicar el evangelio, a decirle a la gente que Jesús nació, la esperanza de este mundo ha nacido. Ese es el mensaje, eso es la Navidad. Yo, por ejemplo, pastor, he dicho en las editoriales que a mí me sorprende mucho que mucha gente, por ejemplo, en Navidad saluda a todo el mundo. Después todo el año a lo mejor no saluda, pero en Navidad es como te quiero, no te quedes. Y después a partir del 1 de enero, exacto. Pues entonces los cristianos que tenemos una responsabilidad importante, que es la de transmitir el evangelio, vamos a aprovechar esa sensación que tiene la gente para predicar el evangelio. En vez de quedarnos fuera del partido, vamos a meternos en el partido, sí. Y aprovechar a ganar todas las almas posibles para el Señor. Voy a abrir esta imagen para que ustedes vean que está cayendo goteras en el estudio, ¿vale? Entonces, claro, es que hasta es simpático, sinceramente, porque de verdad que es increíble, de verdad. En fin, bueno, es lo que tenemos. Pastor, hoy se ve la Navidad como una época de muchos regalos. ¿Está mal regalarse en Navidad, pastor, o no?
Bueno, indudablemente mi opinión es que no está mal nunca regalar, ni en Navidad ni en ninguna época del año. A mí me gusta hacer feliz a las personas que quiero, que amo, y si tengo la posibilidad de demostrárselo con un detalle, con un regalo, pues bueno, está maravilloso que el día 24 o 25, el día 6 de enero, que nosotros también recordamos la visita de los magos, de los Reyes Magos, de los sabios del Oriente. O sea, en absoluto está mal regalar regalos en esta época. Lo que está mal es olvidarnos de por qué estamos celebrando algo, ¿verdad? La Navidad, esto es muy importante, y aquí sí me quiero tomar un minutito o dos si me los das. Sí, claro. La Navidad no puede girar en torno a regalos. La Navidad no puede girar en torno a cenas familiares, a eventos, a qué ropa me pongo. Hay gente que si el 25, el 24 por la noche o el 25 no tiene ropa nueva, no celebra la Navidad. Eso es ridículo. La Navidad no gira en torno a eso. Nosotros sabes que vivimos, David, en un mundo totalmente consumista, en un mundo donde de todo hace una ocasión para comprar, para gastar, para consumir, de todo se hace un motivo de compra. Pero recordemos, por favor, siempre que el verdadero significado de la Navidad es Jesús. Y no importa si hay 1, 10, 100 o ningún regalo bajo el árbol, eso no es importante. Lo importante es Jesús. El problema de tanto consumismo es que la sociedad ha llegado incluso a olvidar el motivo por el cual nos estamos regalando, el motivo por el cual nos estamos reuniendo en esa cena de Nochebuena, el motivo por el cual estamos celebrando. O sea, dar un regalo no es antibíblico. El problema es cuando el regalo sustituye a Jesús. Los propios sabios del Oriente, esos 3 reyes magos que se dice que algunos les ha puesto hasta nombre, Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿qué hicieron? Le dieron regalos a Jesús. Pero antes de darles regalos le adoraron. Y si postrándose le adoraron y le dieron oro, incienso y mirra. El problema está cuando desplazamos a Jesús. Y esta sociedad lo está haciendo, David. Tú sabes que para el próximo curso 2025-2026 ya no tenemos vacaciones de Navidad. ¿Sabías eso? ¿Ah, no? No, ya no tenemos vacaciones de Navidad y ya no tenemos vacaciones de Semana Santa. ¿Ah, no? No, ahora tenemos vacaciones del primer trimestre y vacaciones del segundo trimestre. ¿Qué te parece? Ah, míralo. Así mismo. Ya están quitando la palabra Navidad del vocabulario. Tristísimo. Bueno, cada día más políticos se suman a la moda de no celebrar la Navidad. Felices fiestas de invierno. Así que cada vez ya son más, porque lo que se está haciendo al final es sustituir a Jesús, es quitar. Estamos celebrando un cumpleaños, pero no estamos invitando al cumpleañero. ¿Está mal regalarse regalos? Ni muchísimo menos. Si te lo puedes permitir, gloria a Dios. Si no te lo puedes permitir, no tengas problema, porque lo importante es recordar y celebrar a Jesús. Amén. Pastor, lo vamos a dejar aquí, porque Sí. la semana que viene vamos a tener mucho más tiempo. Perfecto. Y vamos a añadir más preguntas la semana que viene y vamos a llenar este programa de mucho más contenido. Pastor, Dios me lo bendiga, ¿verdad? Muchísimas Igualmente, gracias. David, gracias por el tiempo. Gracias. Dios te bendiga. De verdad, que tenga buena semana. Y hacemos un altito en el camino pequeño y enseguida la tertulia vecinal con Carlos Martínez, Estefanía de León y Ángel Mario. No te vayas hasta ahora.